Formación de una Matrix. Hola, gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Como la mayoría ya sabéis, soy Mari Suaru. En mi último video, describí cómo los intereses de las personas en el poder dictarán lo que se registra en la historia como hechos, y como verdades. Es básicamente el mismo viejo dicho que afirma que la historia la escriben los vencedores. Los que están en el poder siempre impondrán a la población lo que más les convenga que la gente crea. A lo largo de los siglos siempre se le ha dado a la gente una historia falsa, lo que sea conveniente para los que están en el poder. Hoy en día no hay diferencia. Antes de los medios de comunicación en masa, y antes de la revolución industrial era muy fácil controlar la información que se daba a la población en general, y luego con la llegada de los periódicos impresos y los libros, se hizo aún más fácil porque la gente, como sigue haciendo hoy en día, da por sentado que si algo está en los medios de comunicación, entonces debe ser verdad. Den por sentado que existe algún tipo de mecanismo que garantiza la aceptación, veracidad y exactitud de lo que se comparte en plataformas mediáticas respetables. La gente en el poder impondrá lo que ellos quieren que la gente crea, y eso será lo que se registre como verdad. Y entonces, como expliqué, el siguiente oligarca en el poder puede caer en la misma trampa de creer lo que su predecesor impuso como verdad, pero este problema que también mencioné en mi último video, sucede mayormente con gente con algún grado de poder político pero a un nivel bajo. Pero entonces debo mencionar que los oligarcas en la cima de la cadena alimenticia son bastante conscientes de esto, y esta es otra razón por la que inventaron las sociedades secretas, con el fin de conservar las verdades y los hechos que les sirven, pero que no deben estar disponibles para la población en general porque funcionaría en contra de los que están en el poder. Esta es otra razón por la que mencioné en un video anterior que hay al menos dos ciencias en la Tierra, una para el pueblo, y otra para los que están en el poder, y me refiero a los que están en posiciones verdaderamente altas. Aquellos que controlan a los políticos nombrados oficialmente, como presidentes, primeros ministros y similares que en realidad son solo sus frentes públicos y sus marionetas. Esos presidentes, primeros ministros y políticos de menor rango serían un buen ejemplo de aquellos con cierto poder que todavía creen en la narrativa oficial, pero falsa, que los de arriba imponen a la población general. Como puedes ver, uno de los propósitos de las sociedades secretas es conservar lo que ellos llaman la verdad, aunque eso ciertamente también caerían en el mismo tipo de mecanismo, y creerían en lo que les imponen aquellos que están aún más por encima de todos ellos. Por ejemplo, la Federación Galáctica también estaría controlando y manipulando lo que las sociedades secretas de la Tierra consideran que son verdades y hechos contundentes, al igual que hacen con los políticos que, a su vez, hacen lo mismo con la población en general. Profundizando en el análisis de este problema, conservar la verdad y los hechos no es todo lo que hacen los que están en el poder dentro de las sociedades secretas, porque como sabes, también crean e imponen mentiras deliberadamente a sus políticos títeres y a la población en general siempre que quieren guiar y dirigir la percepción de la población en una u otra dirección, siempre que les sea necesario. Una de sus mayores mentiras es el orden de las cosas, cómo funciona la sociedad en general y cómo funciona la estructura de poder en la Tierra, así como todas las demás subestructuras, como las religiones, la política y todo lo que tiene que ver con la ciencia, ya que la utilizan como una herramienta más de manipulación, para justificar lo que quieran, especialmente cómo funciona la realidad en el mundo físico. Porque lo que la ciencia dicta como hechos siempre están en concordancia con los intereses de los que detentan el poder, muchas veces incluso yendo en contra del propio método científico, convirtiéndose éste en otra institución dogmática, en otra religión, donde cuando va en contra de sus intereses, los verdaderos hechos científicos son suprimidos y borrados en favor de resultados oficiales pseudocientíficos que están convenientemente a favor de los que están en el poder y con todas sus agendas en la mano. Para formar su Matrix,
Los que están en el verdadero poder tienen que imponer sus mentiras con suficiente congruencia para que puedan ser fácilmente creídas por las masas, por lo que aquí se puede ver por qué también deben hacer todo lo posible para atontar a la población, para negarles las herramientas para el libre pensamiento. Y para obtener mejores resultados, la población debe ser adoctrinada en cómo comportarse y cómo pensar, y cuanto más joven sea la edad a la que empiecen, mejor. Como un papa dijo una vez, dame un niño antes de los 7 años, y siempre pertenecerá a la Iglesia. La formación de su matrix controlada depende del conjunto de mentiras y justificaciones controladas y más o menos congruentes que se imponen a la población en general como hechos duros a seguir, algunos incluso como hechos científicos que no pueden ser cuestionados, los que forman la naturaleza de la realidad misma en las mentes de los que viven en esas condiciones. El problema es que las mentiras siempre serán mentiras, y tienden a desmoronarse, por lo que los que están en el poder tienen que reforzar, parchear y justificar constantemente sus incongruencias a medida que pasa el tiempo. Pero llega un momento en que parchear y justificar las mentiras con más mentiras se hace insostenible, incluso para quienes ostentan el verdadero poder, en la tierra o no. Y esas mentiras tienden a desmoronarse cuando algunas personas empiezan a verlas y a entenderlas como tales, empiezan a ver a través de las incongruencias, y empiezan a pensar por su cuenta. Este sería el caso de los despiertos, semillas estelares, etc. Entonces los que están en el poder deben inventar excusas y mecanismos para reforzar las mentiras que impusieron como verdades, y una de ellas es avergonzar y ridiculizar a esos pocos despiertos antes de que influyan en otros en número suficiente como para causar verdaderos problemas a los que están en el poder. Cuando todo esto no es suficiente, y la masa de la población despierta, deben resetear la sociedad antes de que todo escape de su control, ya que está en juego la propia seguridad y existencia de todos esos oligarcas en el poder. El cómo resetean la sociedad es un tema para otro video, lo hacen de múltiples maneras pero siempre implicando el borrado de la memoria de una cultura, lo que significa borrar a la gente también. Y la imposición de aún más mentiras para formar nuevas estructuras de creencias de la nueva sociedad entrante, así como para justificar la existencia de lo que quede de la sociedad anterior, por ejemplo, estructuras arqueológicas, como las pirámides por todo el mundo. Para resetear la sociedad deben borrar la memoria, como dije, eso significa un ataque abierto contra las personas mayores y los ancianos, por ejemplo, y lo hacen de múltiples maneras, como la programación de la vergüenza social proveniente de las generaciones más jóvenes para restar importancia a sus enseñanzas. Y también la imposición de tener que consumir muchos medicamentos peligrosos y dañinos en nombre de la salud, provenientes de las grandes farmacéuticas y de un sistema médico corrupto y sin ética, entre otras cosas. La forma en que parece que están reseteando la sociedad de la Tierra hoy en día es un borrado progresivo de todo lo que enlaza con su pasado, como la eliminación de libros, sustituyéndolos por información online sobrecontrolada. Con el borrado del pasado de una cultura, también evitan que la actual evolucione aprendiendo de sus errores y creciendo progresivamente, muchas veces teniendo que empezar todo de cero como en el caso de los reseteos totales, en donde todo es destruido. Nótese el paralelismo con las almas encarnando en la tierra con poca o ninguna memoria de vidas pasadas, el mismo principio de control operando aquí, donde por un lado es conveniente para las sociedades controladoras. Y por el otro, algunas almas también quieren la experiencia creadora de expansión de una encarnación corta y caótica en la Tierra, sin ningún recuerdo de sus vidas pasadas, por lo tanto teniendo que encontrar su camino de regreso a casa por sí solos. A medida que borran a los ancianos, también adoctrinan a las nuevas generaciones en sus instituciones escolares, imponiendo a los jóvenes las mentiras que necesitan que crean, y eliminando textos y documentos antiguos que pueden no ser de utilidad para los que están en el poder, diciendo que no está actualizada esa información, como excusa. Esto es lo que yo llamaría un reseteo suave,
en el que toda la cultura de un planeta se cambia en unas pocas generaciones, todo hecho con un complejo conjunto de mecanismos, algunos de los cuales acabo de describir, dando como resultado un restablecimiento casi total de la estructura social anterior y de sus valores. Pero ha habido reinicios totales, o reseteos más dramáticos en los que básicamente se elimina a casi todos los que están vivos, forzando a la sociedad de la Tierra a empezar de nuevo desde cero, desde una edad de piedra. La cultura de la Tierra de hoy está controlada más allá de lo creíble. La mayoría de la gente apenas está empezando a ver que la política no es más que una distracción y tiene resultados prefijados, haciéndolos todos falsos. Y de igual manera también lo es el sistema económico, pero el nivel de control sobre la población es mucho mayor que solo el control político, porque incluso el clima y los terremotos son artificiales allí, al menos en su mayoría, y como discutiremos más adelante. ¿Y quiénes serían los que tienen el poder de resetear un planeta entero? Aunque acepto que los cataclismos naturales existen y pudieran haber tenido un papel importante en algunos reseteos sociales en el pasado de la Tierra, pero como responsables directos no veo a nadie más que a la Federación Galáctica. Gracias por ver mi video y espero verte por aquí la próxima vez. Con mucho cariño. Mari Suaru.